Soy una persona que habla bastante, tanto verbalmente como físicamente. Hablo y te comunico realmente lo que pienso, lo que siento. O sea, a mí lo que es hablar, tanto uno a uno como en público, como en grupos, es algo que se me da tan fácilmente que yo juré que por mucho tiempo mi voz era mi fortaleza más grande. Pero dentro de todo lo bonito que es una persona que hable mucho y que puedas tener una conversación fluida con alguien, o que a veces simplemente puedas sentir incluida a gente que es más introvertida o así, también está esta contraparte que es el ser una persona que habla mucho. A veces disfruta más hablar que escuchar, o incluso hasta optar por hablar cuando se requiere muchísimo más simplemente guardar silencio y entender de dónde vienen esas ganas de verbalizar todo lo que estás sintiendo o pensando, ignorando que el silencio muchas veces es más fuerte que cualquier voz. Por eso mismo, un día desperté, bueno, esto, o sea, lo planeé una semana antes porque le tenía que decir a mis conocidos que no iba a hablar por 24 horas, pero un día desperté y decidí no hablar. Ningún canto, ninguna palabra, ningún susurro, ni siquiera una expresión me era permitida. De hecho, cabe aclarar que, o sea, ya llevaba de que 3 horas de que sin hablar, de repente nada más grito ¡no! Y tuve que volver a empezar ese proceso, pero bueno, eso es punto y aparte. Y en esas 24 horas, sin decir ni una sola palabra y únicamente comunicándome a través de alguna mirada o alguna sonrisa, aprendí algo impresionante del silencio. Primeramente, como ya les mencioné, hubo un proceso en mi voto de silencio donde a mí se me escapó, o sea, una expresión. Y yo me di cuenta que cuando a mí se me escapó esta expresión, realmente en mi mente estaban pasando muchas cosas. Era cuando yo estaba pensando más, estaba más atiborrada y realmente desconcentrada de la práctica. Y ahí justo se me escapa mi no gigante y gritando. Y fue cuando yo entendí que cuando la mente es ruidosa, la voz sale muchísimo más por impulso. Y esto puede que para muchos nos parezca obvio de escuchar, pero al momento en que lo estás viviendo, no parece tan obvio, porque cuando estás acostumbrado a hablar todo el día, realmente no prestas atención a qué parte de tu voz fue un impulso y qué otra parte de tu voz fue un anhelo real o un pensamiento genuino o simplemente la voz de tu corazón. Recuerdo que en esta práctica fui capaz de ver a la voz como un canal. Era como si tuviera conectadas varias líneas y cada una dirigiera un mensaje distinto. Esta hebra marca impulsos, esta hebra marca conocimiento, esta hebra marca la voz del corazón. Cada parte de tu voz está conectada a una parte distinta y son partes distintas de ti las que suenan de manera diferente. La voz que se escapa al momento en que tú decides en estar en silencio es la memoria o la herida que debe ser atendida para que deje de escaparse como un impulso. Luego, obviamente, al momento de escuchar a las personas sin poder hablar, escuchas de manera muy distinta. Realmente prestas atención a lo que dicen y aceptas que no tienes que intervenir en los procesos de todos para que pueda caer o para que ellos solos tengan una resolución. Sé que a veces los humanos podemos tener la tendencia a solucionarle la vida a las otras personas, o por lo menos yo la tenía. Pero cuando simplemente estás en silencio te das cuenta que muchas personas pueden solas. Tal vez algunas cosas les cuesten 5 minutos en entender, en acordarse la palabra de algo que tú simplemente ya sabes, pero es respetar los procesos y no interferir. Cada quien tiene el tiempo adecuado. No únicamente hice esta práctica un día, pero creo que este día fue lo suficiente para yo entender que la voz es maestra y no únicamente los demás, pero para ti. Está conectada con partes de nuestra esencia que es indispensable que identifiquemos para poder seguir creciendo y profundizando en nuestros adentros. Y obviamente descubres que hay un silencio sagrado detrás de tu voz. Porque si no fuera por el silencio, porque si no fuera por esa pausa que tú te decides dar, la voz en estos casos pierde su sentido completamente. El silencio le da fuerza a tu voz, porque no importa qué tanto grites, si no lo haces con un silencio por detrás,
tu grito únicamente será ruido y no será escuchado. Esto aprendí en mis 24 horas de silencio. La verdad luego me gustaría hacer más, me encantaría profundizar en la ambivalencia de la comunicación verbal. Y pues nada, es todo y muchas gracias por ver el video y lo que les haya parecido. Estoy feliz de escuchar o de leer los comentarios. Chao, chao.